si usted conoce a don José Luis Ábalos Meco. Sí. ¿Lo conoce usted? ¿Tiene usted con él una relación actualmente de amistad o enemistad? No. ¿De dependencia jerárquica o profesional de algún tipo? No, yo dejé de tener contacto. O sea, la última vez que yo vi a José Luis Ábalos... Sí, luego le preguntaré esto, pero... Ah, vale. Ahora no tiene usted ninguna relación con él. No. Lo conoce, pero no tiene ninguna relación. ¿A don Coldo García Izaguirre lo conoce usted? Sí, también. ¿Y también ha dejado usted de tener relación actualmente con él? Sí. ¿No tiene amistad ni enemistad con él? No, de hace años ya. ¿Y a don Víctor de Aldama Delgado lo conoce usted? No. No lo conoce usted. No. Mire, ¿jura usted o promete decir verdad sobre lo que sepa y fuere preguntada? Sí, lo juro. Le informo que existe un delito de falso testimonio en causa criminal, para que usted lo tenga en cuenta a la hora de responder a las preguntas que se le van a formular. Mire, la primera pregunta que quería formularle tiene por objeto que nos explique qué tipo de relación mantuvo usted con don José Luis Ábalos Meco. ¿Era una relación sentimental o de otro tipo? ¿Qué clase de relación tuvo usted con él? Nosotros, al principio de conocernos, tuvimos una relación sentimental. O sea, éramos pareja, dentro de lo que yo entiendo. Aunque él estuviera casado, solamente compartía techo con su mujer por sus hijos. Y yo creo que nuestra relación era una relación monógama dentro de una relación. Aunque él compartiera con su familia techo, realmente nosotros teníamos una relación de pareja. De pareja, una relación sentimental. Sí. Mire, usted recuerda, no le pido lógicamente las fechas exactas, pero sí aproximadamente cuánto duró esa relación. Sí, claro. Nosotros empezamos a conocernos en octubre del 18. Tranquilícese, doña Jessica. Tranquilícese, no hay motivo para que esté usted... No, o sea, no es por usted, es que llevo unos meses ya me imagino. Emocionalmente muy inestable, perdone. No se preocupe, si no tiene que disculparse. Lo que sí tiene que hacer es tranquilizarse para que pueda expresarse con naturalidad. Si necesita en el curso de la declaración que paremos y hagamos un receso, pues lo haremos sin ningún problema. Vale, gracias. Nosotros empezamos la relación en octubre del 2018. No, pero escúcheme. Dime. Tranquilícese. Y cuando deje usted de llorar y esté tranquila, reanudamos. Vale. Nosotros empezamos la relación en octubre del 2018. En octubre de 2018 empezaron la relación. Y nada, fue una relación pues de pareja, y lo único que en noviembre del 2019, aunque él ya me había prometido que se iba a divorciar y que nosotros tendríamos un futuro juntos, yo vi que ya había pasado un año y que eso no se cumplía y que él seguía compartiendo techo con su mujer en ese momento y sus hijos, y yo pues como que le presioné en el aspecto de que si no íbamos a estar juntos conviviendo, pues que lo mejor que podíamos hacer era que cada cual hiciera su vida. O sea que fue usted finalmente quien decidió que la relación concluyese. Sí, o sea, fue un poco de los dos. Él me dijo que como iban a haber elecciones en noviembre, que él mientras fuera ministro no se iba a divorciar porque eso era un escándalo, y yo no creo que tuviera que ser segundo plato de nadie. Y decidieron entonces, de común acuerdo, cesar en la relación. Sí. Aproximadamente en noviembre del 19. No, aproximadamente no, seguro. Seguro, en noviembre del 19 con exactitud. Sí. Mire, usted durante ese periodo vivía, bueno, durante ese periodo y más tiempo, concretamente desde marzo del 19 a marzo del 22, vivía usted en un piso en la Torre de Madrid. Sí. Ese piso en el que usted vivía, ¿quién lo eligió? ¿Lo eligió usted para vivir? Sí. ¿Lo eligió usted? ¿Usted fue mirando pisos para ver cuál le interesaba y lo eligió usted? Sí.
Mire, ¿recuerda usted si la renta de ese piso, porque era alquilado, ¿no?, eran 2.700 euros al mes? ¿Cómo? Que si recuerda usted si la renta de ese piso, lo que se pagaba de alquiler, eran 2.700 euros al mes. El piso es en el que usted vivía. Sí, o sea, es que yo le estoy entendiendo 12.700, 2.700. 2.000. Ah, pero es que le estaba entendiendo yo mal. Perdone, 2.700. Lo habré dicho yo mal, 2.700 euros. Sí. Mire, estas rentas, ¿quién las abonaba? Yo es que no lo sé, o sea, a mí el señor Ábalos me dijo, yo compartía piso con mis compañeras y él me dijo que yo ya tenía una edad para estar compartiendo piso, porque además nosotros nos veíamos todas las semanas. Porque además, perdón. Nosotros nos veíamos todas las semanas, entonces él tampoco podía venir a mi casa. Y entonces él me dijo que escogiera un piso que a mí me gustara. Y por eso elegí el de Torre de Madrid, porque estaba cerca de Ferraz y cerca de mi universidad. Y entonces yo le dije a él qué pisos me gustaban, más o menos por esa zona, y luego Coldo, el señor Coldo, fue el que se puso en contacto conmigo y me dijo que el día de la visita yo tenía que quedar con un tal Alberto. El señor Alberto. El día de la visita al piso. Al piso. La primera visita que hacía La primera usted. visita que hice al piso, entonces yo pensé que el señor Alberto era la persona de la inmobiliaria que me iba a enseñar la casa, pero allí vi que no, que había otra inmobiliaria, o sea, que había otra persona que era la que nos estaba enseñando el piso por primera vez a ambos. A usted y Alberto. Y Alberto, sí. Y realmente yo no sé quién pagaba el piso, o sea, yo imaginaba que lo estaba pagando el señor Ábalos, coordinándolo con el señor Coldo. ¿Pero cómo coordinándolo con el señor Coldo? Eso no Porque Coldo siempre le gestionaba todo, o sea, hasta incluso si tenía que ir a comprar tabaco o había falta medicamentos o lo que sea, Coldo siempre era el que lo gestionaba todo. Ya, pero usted pensaba que quien le pagaba el piso era su novio, para entender. Claro, sí, o sea, por eso me refiero, que aunque yo hablaba con Coldo, yo pensé que realmente Coldo solo estaba gestionando el alquiler de la casa en la que yo estaba viviendo. Entonces, a ver si lo he entendido, doña Jessica, si lo he entendido bien, y si no me corrige usted, porque Sí. a lo mejor no he entendido bien. Usted dice que usted vivía con unas compañeras suyas en un piso compartido. Sí, Y que fue el señor Ábalos Meco quien le hizo ver que convenía que tuviese usted ya un piso independiente y tal, y le dijo que eligiera uno. sí, Usted eligió este de la Torre de Madrid y suponía que, como la iniciativa había partido del señor Ábalos de que usted se independizara, sería él quien pagaría las rentas. ¿Es así o no? sí, como todo. ¿Perdón? Sí, como todo lo que siempre yo tenía. O sea, si me regalaban unas flores, aunque me las trajera el señor Coldo, eran del señor Ábalos. Muy bien. Mire, es verdad que es cierto que usted le envió en un momento determinado un mensaje precisamente a Coldo para que le dijera a Alberto Escolano que se debían 2 mensualidades en septiembre de 2021 para que las pagara. Yo siempre hablaba con Alberto, con el señor Alberto, de cualquier cosa, pero si veía que Alberto no me respondía, se lo decía directamente al señor Coldo, porque imaginaba que era el que estaba al final. Pero, ¿y con Alberto por qué hablaba usted? Porque fue la persona con la que me dijeron que tenía que hablar. O sea, a mí me dijo el señor Coldo, cualquier cosa, cualquier problema que tengas, lo hablas con el señor Alberto. Con el señor Alberto. Sí. Y usted así lo hacía, y si don Alberto no le atendía, se dirigía ya directamente a don Coldo. Sí. ¿Y a don José Luis Ábalos no se dirigía usted? Sí, o sea, yo realmente con él también luego en persona nosotros nos veíamos prácticamente todos los días. O sea, a lo mejor, todo lo que a mí me pasaba, el señor Ábalos lo sabía. Y sí que es cierto que nosotros igual lo hablábamos, pero por ejemplo, se me rompió una vez la nevera, pues yo no iba a molestar al señor Ábalos justo en ese momento para decirle la nevera no funciona, o sea. Se dirigía al señor Escolano, a Alberto, y si Alberto no le atendía, a Coldo. Sí. Muy bien. Mire, usted a don José Luis Ábalos
le acompañó en viajes oficiales que él hacía en su condición de ministro en ese momento? Sí. ¿Recuerda usted cuántos viajes haría con él, siquiera aproximadamente, y a dónde? ¿Qué, por ejemplo, algo le llamaría, supongo, algún país le llamaría la atención o algún sitio así que recuerde? Hacíamos viajes todos los meses, pero no le sé decir realmente, o sea, le mentiría si le dijera que hice 15 o hice 20. Sí, pero fíjese, no le pregunto por viajes, que viajes, pues, cualquier pareja puede hacer viajes. Sí. Le pregunto específicamente por viajes oficiales que hacía don José Luis Ábalos en su condición de ministro. Sí. ¿Usted le acompañó en algunos? Sí. ¿Recuerda alguno? Sí, recuerdo muchos. Recuerdo que estuvimos en Londres, recuerdo que estuvimos en Moscú, estuvimos en Abu Dhabi, también hemos estado en viajes en la península, hemos estado en Sevilla, por ejemplo. Es que todos los meses hacíamos viajes. ¿Usted abonaba algo por acudir a esos viajes? ¿Pagaba usted su billete, su comida, su manutención, el hotel? No, nada. En principio no. Siempre lo ha pagado el señor Ábalos, excepto cuando lo gestionaba Koldo, pero que igualmente ellos luego como que se entendían y aunque Koldo lo gestionara y él me cogiera el billete o lo que fuera, luego el señor Ábalos se lo abonaba. Pero entonces, si la entiendo yo bien, era un poco igual que en el piso. Usted suponía que como iba con el señor Ábalos se haría cargo de los gastos con independencia de que luego los ejecutara Koldo materialmente. Ahí realmente suponer no, porque ellos han hablado delante de mí de eso. O sea, por ejemplo, cuando yo me fui a Montreal, yo el vuelo que cogimos era uno mucho más económico que hacía escala en Toronto, porque así el señor Ábalos no tenía que pagar tanto de billete como, por ejemplo, o sea, ellos han hablado de que el señor Ábalos realmente estaba pagando mis cosas. Pagaba, sí, o sea, eso lo han hablado delante de mí, sí. Era quien pagaba sus billetes y pagaba... Sí, a lo mejor era el billete de tren, han sido 55 o lo que sea. Ellos han hablado delante, o sea, yo no he preguntado nunca he preguntado quién, pero es que ellos han hablado de eso delante de mí. Vale, mire, una cosa más y la última por mi parte sobre el piso. Es que usted estuvo viviendo en el piso, insisto, si en las fechas no estuviera de acuerdo, dígamelo, pero estuvo viviendo en el piso de la Torre de Madrid desde marzo de 2019 a marzo de 2022, o sea, 3 años. Sí. Aproximadamente. No, sí, exactos. Exacto. Usted no pagó nunca la renta de ese piso, que era un piso de lujo. Sí, pero no, nunca aboné nada. Usted no la abonó. Lo que resulta un poco chocante, a ver qué explicación puede usted ofrecer, es que usted dice que la relación con el señor Ábalos terminó por acuerdo común entre ustedes dos en noviembre de 2019. Sí. Sin embargo, usted siguió viviendo en ese piso hasta marzo de 2022, sí. Es decir, casi 2 años más. ¿Quién pagaba entonces las rentas? Si usted ya no tenía una relación de pareja con el señor Ábalos, porque habían ustedes decidido por razones personales suspenderlas, ¿quién siguió pagando las rentas? ¿El señor Ábalos siguió a pesar de eso pagando las rentas? A ver, él lo que me dijo fue que mientras yo estuviera estudiando la carrera, pues que yo siguiera tranquilamente en la casa. O sea, yo entendí como que él me había fallado y que... Tranquilícese, Jessica, si no hay motivo para que esté... Es que a mí todo esto me duele mucho. Sí, pero sí es comprensible que le duela, pero que tiene usted que estar tranquila porque aquí solamente se trata de que nos diga lo que usted sepa. Sí, no, si no es por usted, o sea, es porque todo esto recordarlo me duele, o sea, pues yo imagino. Pues tómese un tiempo, descanse, si quiere, insisto, como le dije al principio, si quiere usted parar, paramos y seguimos después.
ya no había pensado. ¿Estamos en condiciones de continuar? Sí, yo creo que sí. ¿Qué es lo que le dijo el señor Ábalos cuando dejaron ustedes la relación respecto al piso? Le dijo que podía usted seguir mientras estuviera estudiando la carrera, que podía seguir en el piso. Sí. ¿Y eso pasó así o no? Bueno, yo estuve en el piso tranquila porque, ya le digo, yo me lo tomé como que, bueno, pues que él me había decepcionado amorosamente y que todos los planes de nosotros de futuro que teníamos no los cumplió y como que entonces, pues bueno, por lo menos ya que me había sacado de la casa en la que yo estaba bien y feliz compartiendo piso, pues que por lo menos mientras estuviese con la carrera, que no tuviera que irme además a otro sitio. Eso es. ¿Y usted continuó viviendo en el piso? Sí, yo continué en el piso viviendo. Hasta el mes de marzo de 2022. ¿Por qué en el mes de marzo de 2022 dejó el piso? No terminó la carrera, evidentemente, en marzo. No, a mí me llamaron el 9 de diciembre Del 21. del 21 de la inmobiliaria diciéndome que tenía que irme de manera isofacta del piso. ¿Y tenía, perdón? Que me tenía que ir, perdona, de manera isofacta del piso porque se debían 4 meses de alquiler, que yo no tenía ni idea. Y entonces, claro, todo me pilló de sorpresa y escribí a Koldo para preguntarle qué era eso de que se debían meses de alquiler, que me lo podían haber avisado antes. O sea, una persona que lleva viviendo en una casa durante 2 años y algo no puede coger sus cosas e irse en el mismo día. O sea, y le pregunté también al señor José Luis Ábalos y en realidad no me dijeron nada, simplemente me dijeron que yo no, o sea, eso fue el señor Koldo, que yo no había firmado el alquiler y que entonces yo no tenía nada que ver ahí. Y vinieron los dueños de la casa, hablé con ellos y les pedí que por favor me dejasen por lo menos 60 días para poder recoger mis cosas y ubicarme en algún sitio, que yo no había hecho esto queriendo, que yo no sabía de nada de la situación, de lo que estaba pasando, y entonces acordé con ellos que me dejaban esos 60 días y yo me marchaba. Y ¿Acordó con quién? Con los dueños de la casa. Con los dueños, que le dejaban 60 días más. O sea que en un momento determinado don José Luis Ábalos decidió que no iba a seguirle pagando a usted las rentas. ¿Es así o no? Sí. Mire, en ese periodo de tiempo también entró usted, además de estar estudiando, porque nos ha dicho que estaba estudiando una carrera que creo que ya ha terminado. Sí. Además de eso, estuvo usted trabajando en una empresa que se llama Ineco. Sí. ¿Y quién la contrató a usted? O sea, usted para acceder a ese trabajo, ¿qué es lo que hizo? ¿Echó una instancia en un sitio? ¿Se apuntó en una lista? ¿Se entrevistó con alguien? ¿Qué es lo que hizo usted para entrar en Ineco? Yo o sea, en ese momento de mi carrera no tenía todas las asignaturas que debía de tener y el señor José Luis Ábalos me dijo que sería bueno para mí que mientras estaba estudiando la carrera estuviera trabajando. Y entonces le di mi currículum, se lo mandé por WhatsApp y a finales de febrero, yo creo que fue, sí, mediados, finales de febrero, me llamaron por teléfono diciéndome que tenía que echar como mi currículum en una página web para ese día. ¿Le llamaron a usted? Sí. ¿Pero le llamaron por encargo del señor Ábalos o fue una casualidad que usted le había mandado antes el currículum al señor Ábalos y después la llamaron de un sitio? No, yo imagino que sería por eso, porque yo realmente no había echado currículums en ningún sitio, solamente le di mi currículum a él. Vale. ¿Y le pidieron a usted que enviara un currículum a un sitio? Sí. ¿Y lo envió? ¿El qué? ¿Lo envió usted? Sí, lo envié y luego me llamaron a los días para ir a hacer una entrevista al Paseo de La Habana, a la sede que tiene Ineco allí. Y estuve haciendo una entrevista con un señor, pero yo no recuerdo el nombre del señor. ¿El señor no sabe quién era? No. A un señor de ahí, de Ineco y... Sí. ¿Y en qué consistió la entrevista?
Nada, la entrevista fue muy sencilla, era un poco conocerme. Al final el puesto para el que a mí me iban a contratar era de auxiliar administrativa y yo realmente tenía 30 años, tenía un grado superior, estaba estudiando tercero de carrera y solamente necesitaba tener conocimientos de Office. ¿Y los tenía? Sí, claro. ¿Usted estuvo efectivamente trabajando en INECO? ¿Cumplía su jornada laboral sin ningún problema, sin ninguna incidencia? Yo cuando empecé a trabajar en INECO fui también a recoger un ordenador portátil que necesitaba para el trabajo y todo. Hice un curso que había también de... ¿cómo se llama la palabra? O sea, de riesgos laborales, que había que hacer online y todo eso. Y nada, me dijeron que tenía que estar a la espera de que Joseba me dijera, que el señor Joseba, disculpa. Joseba es el hermano de Koldo. Sí, yo le conocí para este trabajo. Y... ¿Era su jefe, Joseba? Sí, yo era como la auxiliar administrativa de Joseba. Y nada... Hizo usted el curso de riesgos laborales, recogió el ordenador portátil y empezó a trabajar. Fui a la oficina que hay debajo del Chamartín, donde está Clara Campoamor. Ahí había una oficina, me reuní con el señor Joseba, nos tomamos un café y nada, me dijo, bueno, pues un poco su carrera profesional, su trayectoria y todo eso, y yo tenía que estar a la espera de que él me necesitara. ¿A la espera? Sí. ¿Y llegó a necesitarla alguna vez? No, yo le pregunté en alguna ocasión si necesitaba algo o si lo que fuera y él me dijo que estaba todo bajo control y que no necesitaba nada. ¿Nunca la llamó para trabajar? No. ¿Usted cuánto tiempo estuvo contratada en INECO? Aproximadamente. Pues creo que 2 años, primero un contrato y luego otro. 2 años. ¿Y recuerda cuánto cobraba usted? Sí, cobraba el salario mínimo interprofesional, creo que eran 1.060 euros al mes. 1.060. A lo largo de los 2 años no hizo usted nada en el trabajo este. No. Hay un momento en el que este contrato se le termina. Sí. Y entonces usted, si recuerdo bien, y si no me corrige, se dirige a Koldo para decirse que le ha terminado el contrato. ¿Es así o no? Yo la verdad es que de eso no me acuerdo. Yo sí que es cierto que todas las cosas personales mías las hablaba con Koldo, así que si se me terminaba el contrato con el señor Koldo, imagino que sí que se lo diría. Pero yo sí que a usted las hablaba con Koldo, si la he interpretado bien cuando me contestó al principio, porque entendía que lo que hablaba con Koldo iba a llegar al que era su pareja sentimental. No, en aquel entonces él y ya no éramos pareja. En aquel entonces ya no era por eso. No. ¿Era por la amistad que tenía usted con Koldo? Sí, porque además, o sea, aunque el señor José Luis Ábalos y yo ya no fuéramos pareja como tal, nosotros sí que todavía seguíamos teniendo contacto de hablarnos o preguntarnos o todo eso. Pero, ¿y usted no se dirigía al señor Ábalos en este sentido? Me he quedado sin trabajo, ya se me ha terminado. Es que imagino que... Perdone, que creo que le he cortado. No. Ah, vale. Que yo imagino que igual que se lo dije al señor Koldo, también se lo diría al señor Ábalos. O sea, no... Bueno. Y entonces, como consecuencia de estas llamadas, muy pocos días después de que le venciera, de que le acabase el contrato en INECO, entra usted a trabajar en otra empresa que se llama Traxatec. Sí. ¿Ahí cómo entró? Fue directamente no... Es que de esa parte he intentado recordarlo y es que no lo recuerdo. O sea, no sé si es que directamente se me cambió de un contrato a otro, pero yo sí que es cierto que sé que no hice ninguna entrevista, no fue como la primera ocasión que mandé mi currículum y todo, o sea... Pero que fueron, entre una cosa y otra, yo sé que fueron muy pocos días. Sí, seguramente. ¿Entró usted a Traxatec para desempeñar qué función? Supuestamente era la misma labor. Auxiliar administrativa. De Joseba, del señor Joseba. ¿También del propio señor Joseba? Sí, siempre es como que yo era la auxiliar del señor Joseba. ¿Y ahí en Traxatec cuánto tiempo estuvo?
6 meses. Aproximadamente, 6 meses más. Sí. ¿Qué ganaba usted? ¿Lo mismo? Sí, no ¿Salario sé mínimo? si a lo mejor eran 1.100 o algo así, porque había subido el salario mínimo o algo así, Pero sí, o sea... aproximadamente el salario mínimo. Sí, sí, eso. ¿Y tampoco fue a trabajar a Transjatec? No. Mire, usted en la actualidad... Bueno, antes de eso, cuando termina el contrato de Transjatec, ¿usted lo pone en conocimiento de alguno de estos dos señores, del señor García, de Koldo García o de don José Luis Ábalos, cuando termina ya el contrato de Transjatec? Es que eso no lo recuerdo, no se lo sabría decir. No se acuerda. Mire, actualmente, ¿qué relación tiene usted con don José Luis Ábalos y con don Koldo García? Ninguna. O sea, con Koldo he estado revisando mi teléfono y que ninguna. O sea, he estado mirando mi teléfono y yo la última vez que tuve contacto con Koldo fue cuando pasó lo de la casa, el 9 de noviembre ¿Del 22? Del 22. Y realmente desde que el señor José Luis Ábalos y yo lo dejáramos en noviembre, nosotros sí que nos vimos en Sevilla el 30 de diciembre de ese 2019. Pero en Sevilla el 30 de diciembre del 19, ¿se vieron ustedes por casualidad porque se encontraron en Sevilla? No, fui yo con él. ¿Fueron juntos a sí. Sevilla? Y luego le vi por mi cumpleaños, que simplemente quedamos para cenar. ¿Y cuándo es su cumpleaños? El 13 de febrero. Del 2020, ¿no? Del 20, ya del después, 20, sí. Después de haber dejado su relación en febrero. Ese día comimos juntos, cenamos juntos, pero igual, o sea, solamente fue una cena de amistad. Febrero del 20. Y luego comimos un día, justo antes de la pandemia, que sería el 11 o el 10 de marzo del 20, y ya no nos volvimos a ver hasta que le cesaron como ministro. O sea, yo realmente durante todo ese tiempo, yo tampoco he sabido... O sea, nosotros hablábamos, pero yo no sabía nada de él porque, bueno, todo lo que yo veía en la televisión y él salía muy a menudo, a mí me dolía mucho, entonces no tenía ni idea. Pero sí que es cierto que fue tan sonado lo del cese de él que lo vi en mis redes sociales. Y ese día le escribí para preguntarle qué tal estaba, que cómo se encontraba, que bueno, que me imaginaba que había sido un palo muy grande para él, y me dijo que estaba solo en Madrid y que si quería que nos tomáramos algo y hablábamos. Y ese fue el último día que le vi. Esto fue, ¿recuerda el año? Yo es que no me acuerdo el año que cesó, lo recuerda usted, si no es igual, pero fue cuando cesó. Fue en julio del 21, ¿no? Es que no me acuerdo, sí, en julio del 21 me apunta el centésimo. Esa fue la última vez que yo vi al señor Ábalos. Esa fue la última vez. Y aunque yo no había vuelto a hablar, o sea, yo no tenía relación, o sea, con Koldo tampoco ya mucha, porque, bueno, pues yo estaba haciendo mi vida y eso, ese día él estaba allí también. O sea, apareció, estuvo como con nosotros media hora y ya está. ¿Estaba Koldo García? No, o sea, apareció, vino a casa y se fue. Estuvo un momento mientras estaban usted y eso don fue José Luis, fue la última vez que vi a ambos. Luego se marchó y no les ha vuelto a ver desde No. el 21. Muy bien, pues gracias Jessica, doña Jessica Rodríguez. Tiene la palabra el excelentísimo señor fiscal, por si quiere formular alguna pregunta. Sí, con la venia, excelentísimo señor, muy brevemente. Vamos a ver, doña Jessica, le preguntaba el excelentísimo señor magistrado instructor por el momento en el que usted deja de trabajar o termina su contrato en INECO. Esto fue el 23 de febrero del 2021. Obran en las actuaciones unos WhatsApps en los que usted le comunica esta circunstancia al señor Ábalos. Le dice: el domingo termino en INECO. Dice: me han mandado un mail que tengo que devolver el material al responsable. ¿Recuerda usted esto? No recuerdo haber ese mail, pero yo sí que... Es un WhatsApp, perdón. Eso, yo sí que recuerdo que realmente me dijeron que tenía que devolver mi ordenador y mis cosas. El material era el ordenador, sí, realmente. Sí. Solo, ¿no? Era un ordenador con un maletín. Pero usted el ordenador, ya lo ha dicho antes, pero permítame que le insista,
¿No lo utilizó nunca para trabajar en INECO? No, yo lo utilicé cuando empecé para hacer lo del curso de ¿El riesgos curso? laborales, y sí que es cierto que fichábamos semanalmente y todo eso, pero no como para más, ¿no? El día, como le ha dicho también el señor magistrado, el 23 de febrero, que es martes, termina de trabajar el domingo, el 28 de febrero, solo 3 días después, 2 días después, el 2 de marzo, firma ya usted un contrato con Traxatec. ¿Dónde firma este contrato? ¿Quién le remite este contrato? Es que de verdad que yo he intentado recordar todo esto, pero yo no me acuerdo. Es que además yo no tenía tampoco ningún interés en el trabajo ni nada. O sea, al principio me lo dijo el señor José Luis, que me vendría bien trabajar, pero... Bueno, en realidad, doña Jessica, no tenía usted interés en el trabajo porque tampoco tenía que trabajar. O sea, lo que podría tener es interés en cobrar la nómina o no, que supongo que interés sí que tendría, porque por poco que fuera... Pues... Sí, pero que yo, por ejemplo, aunque yo le avisara al señor José Luis Ábalos en ese momento que se me terminaba el contrato, que yo no se lo dije esperando a que me buscasen otro sitio ni nada. O sea, pues se terminaba el contrato, pues se terminaba el contrato. No... Pero usted, entiendo que se lo comunica al señor Ábalos porque el señor Ábalos es el que le ha facilitado ese contrato, ¿no? Sí, pero me refiero bueno, a lo mejor yo soy la que no lo he entendido bien. O sea, me refiero a que yo no le avisé de eso para que él supiera de que se me ha terminado el contrato, sino, bueno, que sepas que a mí se me termina el contrato ya. No sé si me entiende. Pero quizá con la esperanza de conseguir otro contrato, ¿no? No. Porque el primero se lo había facilitado el señor Ábalos y se quedaba sin ese recurso económico mensual, esos 1.000 y pico euros, ¿no? Sí, pero no fue con esa intención. O sea, solamente yo le comuniqué que yo me estaba quedando, es que se me terminaba el contrato. Pero entonces, permítame que le insista, doña Jessica. Si usted en febrero del 2021 no mantiene ya una relación sentimental o amorosa, como la quiera llamar, con el señor Ábalos, la razón de comunicarle que termina el trabajo en INECO, yo entiendo que solo puede ser por la que le pregunto, ¿no? Que es informarle que el trabajo que le había facilitado el por señor eso. Ábalos se había terminado, bueno, con la idea, ¿no?, de que conseguir otro, ¿no? O No, si no, no ¿por qué? era solamente solamente se lo comuniqué diciéndole que supiera que a mí ya se me terminaba el contrato. O sea, no era con intención de que, o sea, él y yo ya no manteníamos una relación sentimental. O sea, yo entiendo que él, mientras yo estuviese estudiando, no quería que me fuera de la casa o que estuviese tranquila, pero yo no considero que él me tuviera que seguir buscando un trabajo ni nada por el estilo. O sea, no, era simplemente que sepas que a mí se me termina el contrato, no con intención alguna de que me consiguiera otro. O sea... Usted el contrato de Traxatec, que lo firma, como le he dicho, el 2 de marzo del 2021, se lo remite unos meses después a don Koldo García. ¿Por qué le manda el contrato a Koldo? ¿Lo recuerda usted? Es que de lo de INECO yo me acuerdo muy bien de todo, pero es que de lo de Traxatec, es que es como usted dice, ¿dónde firmó el contrato? Es que no lo recuerdo. O sea... Las oficinas de Traxatec, no tiene ni idea de dónde estaba su puesto de trabajo teórico. No. De verdad, o sea, no... Yo he intentado, de verdad que he intentado recordar, he intentado... Y es que no sé, no lo recuerdo. Bueno, doña Jessica, insisto, tranquilícese, si no pasa nada. No lo recuerda, pues ya está, no lo recuerda, no pasa nada. ¿Recuerda usted si con don Alberto, entiendo que es Alberto Escolano, al que usted llama don Alberto, el señor Alberto, sabe que es Alberto Escolano, o su apellido no lo conoce? La persona que fue con usted a ver el piso... Sí, pero yo no sé cómo se apellidaba. Para mí era simplemente Alberto. Yo tengo su número de teléfono, pero bueno, no teníamos... A la persona a la que usted le manda WhatsApp y demás, Alberto. ¿Recuerda usted si, además de a ver el piso que finalmente eligió,
¿Don Alberto le acompañó a ver otros pisos que le pudieran interesar? No. ¿No? Solo fue ese día al piso. Sí. ¿Usted no vio otros pisos No. por su cuenta? ¿Fue directamente a este? ¿No le ofrecieron la posibilidad de vivir en otros pisos y usted los descartó? No, ¿Recuerda es usted que esto? a mí el señor José Luis Ábalos me dijo que cogiera una casa que a mí me gustara. Y yo cuando vi esa casa, a mí me gustó esa. Pero eso fue la primera que vio entonces, Sí, la primera y la única, no vi más casas. ¿vale? O sea, a mí me gustaba esa casa porque estaba cerca de Ferraz y cerca de la universidad. Y fuimos a verla y como había la posibilidad de quedarnos con ella, yo no busqué más. O sea, a mí me gustaba esa. Pero ¿no recuerda usted haber descartado otras casas, de decir, no, esa no me interesa, esa es una birria de casa o tal? ¿No recuerda usted esto? O sea, fue la primera. No es fácil No, a ver, en el mercado inmobiliario imagino acertar que cuando a yo... la primera. Yo imagino que cuando yo estuve viendo casas, le mandaría al señor José Luis diferentes casas, o a lo mejor él me mandaría a mí, pero yo vi esa, y yo esa fue la que fui a ver, y la que me gustó, y la que me dijeron que sí que estaba disponible, y... Pero estuvo manejando otras antes, ¿no? Otras posibilidades. Sí, acaba usted de decirnos, Cabe decir que doña Jessica, que estuvo viendo casas y cuando vio esa ya dejó de buscar. Pero me refiero, o sea, yo no fui a ver... No las vio personalmente, pero las vio Claro, o en- sea, cuando en yo me internet, metería ¿no? en el portal de Idealista y a lo mejor vi esta o vi esta y tal, y dije, pues, es que cuando vi esa, no... Muy bien, pues muchas gracias, doña Jessica. No hay más preguntas. Gracias. El señor letrado de las acusaciones populares. Con su venia, excelentísimo señor magistrado instructor, muy brevemente. El piso este de la Torre de Madrid o de la Plaza de España, ¿lo utilizaba usted en exclusiva? Sí. ¿Nunca se celebró allí ninguna reunión? ¿Nadie le pidió que prestara el piso para otras reuniones? No, ¿Y quién pagó sus estudios? me los pagué yo y sí que es cierto que cuando el señor José Luis Ábalos y yo empezamos la relación, él sí que me dio a veces dinero y con eso también fui pagándome la carrera. ¿Ese dinero se lo daba usted en metálico para que usted pagara los estudios? Para pagar a los estudios, mi casa y todo, sí. Además de ese dinero para los estudios, ¿el señor Ábalos le pagaba habitualmente algo en metálico? Él había veces que me cogía y me dejaba dinero en metálico, sí. Bien, Pero se lo dejaba, doña Jessica, se lo daba, no se lo prestaba. No, lo dejaba en casa, sí, o sea, pero me refiero que no, a lo mejor no es que me lo diera a mí como tal, sino que me dejaba el dinero en casa o... Sí, pero que no era para que usted se lo devolviera en el futuro, sino... No era un préstamo, era Se lo daba. un dinero para que yo, mientras tanto, pues me pagara el piso o pagara eso, mi carrera o mis cosas. ¿Le pagaba el señor Ábalos alguna cantidad para que usted lo acompañase a los viajes? No, eso es completamente falso. Muchas gracias, señor. No hay más preguntas. Gracias. Un segundo, por favor. Excelentísimo señor, con la venia no tengo ninguna pregunta. Gracias. Con la venia, excelentísimo señor magistrado, no vamos a formular ninguna pregunta. Gracias. Letrado del señor Ábalos Meco. Con la venia, excelentísimo señor presidente, únicamente preguntarle, le están preguntando por piso. ¿Era un piso o era un apartamento? No, la pregunta no es relevante. No hay ninguna definición que permita distinguir piso de apartamento y en todo caso tenemos... Es que es distinto, señoría. Escúcheme, sí, pero lo que no es en ningún caso es relevante y en todo caso tenemos la dirección. Bien. Es decir, sabemos de lo que estamos hablando. En la empresa que estaba usted trabajando con don Joseba, era una empresa que estaba subcontratada por INECO de seguridad. ¿Lo recuerda?
Bueno. Que era una empresa privada que se dedicaba al tema de la seguridad de los trenes y todo eso, pero nunca supe que eso fuera una empresa pública. Vale, suficiente.